Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán del grupo K1A de Arquitectura de Hardware. Mi nombre es Brian Rincón y mis compañeros son Luis Camacho, San Camilo Ortiz y Alejandro Mayor. y en el siguiente video nos disponemos a explicar las partes internas de un computador mediante un proceso de ensamblaje y desarmado. En nuestra clase de práctica nos dispusimos cada uno a desarmar una torre y a extraer sus componentes, asimismo identificándolos y viendo qué conexión tenían entre sí. Es decir, que este proceso lo tuvimos que hacer con mucho cuidado, ya que aunque lo parece, cada cable tiene su conexión específico y no es tan fácil encontrar cuál es cuál. Para llevar a cabo este proceso utilizamos como recursos videos y fotos para poder documentar el proceso que llevamos a cabo, y asimismo lo utilizamos a la hora del ensamblaje de las partes para poderlos guiar. Para el proceso de desensamblaje y ensamblaje tuvimos que tener mucho cuidado, ya que como todo tiene un orden. Tuvimos que desarmar primero las partes principales para así poder llegar a la parte más interna de nuestra placa madre. Asimismo tuvimos que tener mucho cuidado a la hora de ensamblar, ya que cada puerto tiene su lugar y si es conectado en un lugar erróneo puede causar como cortocircuito o errores de configuración. Así mostraremos la respectiva documentación que obtuvimos al momento de ensamblar y desarmar nuestra computadora. También explicaremos la función paso por paso de cada chip o parte interna que tenía nuestra computadora. La tarjeta madre, también llamada placa base o motherboard, es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos sus componentes, es decir, es aquí la base donde se trabajarán todo lo que es relacionado en cuanto a tarjetas de video, tarjetas de red, memoria RAM, procesador y demás componentes. Es aquí donde debemos instalar y conectar todos los cables necesarios para que nuestro computador funcione. Muchas veces hemos escuchado acerca de la memoria RAM, acerca de que a más tenga mejor, pero la verdad, ¿qué es la memoria RAM? Para empezar debemos saber que sus cifras RAM significan Random Access Memory, que en inglés significa memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente, es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes. La memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros dispositivos como impresoras. De tal manera, a más capacidad de RAM se tenga, más RAM podrán usar los programas y mayor será su eficiencia. Por otra parte, el procesador es el cerebro de nuestro computador. En los sistemas informáticos es un complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento. Eso es un procesador. Típicamente un procesador o microprocesador es parte de casi cualquier computadora o de equipos electrónicos, en su mayoría. En una computadora se reconoce el procesador como dispositivo de hardware, es decir, una parte externa, que pues puede variar en su calidad y en su tipo. El procesador suele ser una placa de silicio integrado por múltiples transistores en conexión entre sí. Un microprocesador típico se compone de registros, unidades de control y una ALU, que es la unidad aritmético-lógica, donde pues se realizan los procesos aritméticos como son sumas y restas, y lógicos como son preguntas de falso y verdadero. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, existen distintos tipos de procesadores, cada uno con características y capacidades diversas. Todo esto depende de lo que requiera el usuario. Por ejemplo, si el usuario necesitará una mayor velocidad, una mayor eficiencia y un mayor rendimiento trabajando con programas que más lo exigen, deberá comprar procesadores más modernos y más potentes por un costo más alto en el mercado. En cambio, por ejemplo, un estudiante universitario que necesite nomás utilizar su computador para realizar trabajos en Word o aplicaciones que no exijan mayor requerimiento, va a optar por comprar
procesadores más económicos y a su vez menos potentes, pero suficientes para realizar las tareas que se les asigne. La batería de la tarjeta madre tiene una tarea muy importante: mantener la configuración de arranque disponible. Si la computadora no la tuviera, sería imposible mantener con energía chips como el BIOS o el reloj de tiempo real. Y si estos no están funcionando, cada vez que encendiéramos la computadora tendríamos que configurar la fecha, día y todo lo relacionado con el arranque de la computadora. Cuando hablamos de un disco duro, este es el dispositivo del sistema de memoria del computador que usamos para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar incluso aunque no esté alimentado por corriente eléctrica. La característica más importante de un disco duro es la capacidad de almacenaje. Hay discos duros magnéticos, también conocidos como discos rígidos, que en su interior tienen varios discos en los cuales almacenan información usando campos magnéticos. Tenemos los de estado sólido, que también son conocidos como SSD. En estos no se usan los discos giratorios, sino matrices de transistores. También hay según su interfaz. La interfaz es el tipo del conector usado para conectarse a otros dispositivos. Tenemos según su localización, internos o externos. En los internos, como su propio nombre lo indica, se encuentran en el interior del computador, y los externos se encuentran afuera del computador, ya sean conexiones USB o SATA externa. Estos son más lentos y sirven para almacenar la información que no usamos todos los días. Los discos duros que más buscan los clientes son los que tienen más almacenamiento, porque aunque cuando las personas piensen que van a usar poco espacio, terminan usando una gran cantidad del espacio del disco duro, y al final ocupan todo el almacenamiento. El ventilador es un dispositivo que, aunque la única acción que realiza es dar aire con sus aletas, es una de las piezas más importantes de la tarjeta madre, ya que sin este, la computadora tendría una vida útil mucho menor de la que hay en la actualidad. Esos ventiladores también pueden ser modificados. Con modificados me refiero a la velocidad de cada giro. Los desarrolladores pueden cambiar su velocidad, pero para esto se debe ser muy cuidadoso, ya que puede afectar tanto al ventilador si se pone una velocidad bastante rápida, como las partes internas de la computadora si se pone una velocidad lenta, ya que se puede calentar tanto el ventilador como las partes del gabinete y dejaría de funcionar. La fuente de poder. La fuente de poder o fuente de alimentación es un componente electrónico que sirve para abastecer electricidad al computador. Un nombre más adecuado sería el de transformador, porque convierte o transforma corriente alterna, AC, en corriente directa, DC, y baja el voltaje de 100 voltios de corriente alterna a 12,5 voltios de corriente directa, los cuales son necesarios para que la PC y sus componentes funcionen en estado óptimo. Además de suministrar la energía para operar la computadora, la fuente de poder también asegura que no opere a menos que la corriente que se suministre sea suficiente para que funcione adecuadamente. Eso quiere decir, si el voltaje de la computadora no llega a 12,5 voltios, la computadora no encendería o no funcionaría correctamente. La fuente de poder es fácil de identificar porque el cable de suministro eléctrico se inserta en un socket ubicada en el exterior de la computadora que permanece a la fuente. En el interior de la PC se pueden ver numerosos cables que van de la fuente de poder a muchos componentes de la PC, tales como la tarjeta madre y la unidad de disco. Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual al interior de una computadora se transportan datos e información relevante. Para la información, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a una unidad central de procesamiento o CPU.
En otras palabras, un bus de datos es una autopista o canal de transmisión de información de entre la computadora que comunica los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El funcionamiento de esto es muy sencillo. En un bus, todos los distintos nodos que lo componen reciben datos indistintamente. Aquellos a los que estos datos no son dirigidos los ignoran, y en cambio aquellos por los cuales los datos tienen relevancia los comunican. Es decir, si la computadora decide que el dato que se quiere enviar no es relevante o no es importante para el funcionamiento de la computadora, para un estado óptimo de ella, simplemente no se envía. En cambio, si la computadora o la CPU decide que eso es un dato totalmente relevante y que puede llevar a un funcionamiento óptimo de ella, de la computadora me refiero, se enviaría automáticamente. Desde el punto técnico, un bus de datos es un conjunto de cables o conductores eléctricos sin pistas metálicas sobre la tarjeta madre o mother del ordenador. Unidad de disco. En informática, la unidad de disco se refiere al aparato o dispositivo de almacenamiento de datos que realiza las operaciones de lectura o escritura en los medios o soportes de almacenamiento con una forma de disco. Más específicamente, se refiere a unidades de disco rígido o disco duro, unidades de disco flexible o disquete, como se dice comúnmente. Tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Por ejemplo, monitor, televisor o proyector, cualquiera de estos puede servir. Estas tarjetas utilizan una unidad de procesamiento gráfico o GPU. Las principales marcas que producen este tipo de tarjetas son AMD, Intel y ATI. Puertos series, que utilizan un conector DB9 para conectar dispositivos más antiguos. Puerto paralelo, que utiliza un conector DB25 para conectar principalmente impresoras antiguas. Conector DBI, utiliza un conector DBI28 para conectar monitores LCD o de plasma. Puertos series, que utilizan un conector DB9 para conectar dispositivos más antiguos. Puerto paralelo, que utiliza un conector DB25 para conectar principalmente impresoras antiguas. Conector DBI, utiliza un conector DBI28 para conectar monitores LCD o de plasma. La tarjeta madre, también llamada placa base o motherboard, es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos sus componentes, es decir, es aquí la base donde se trabajarán todo lo que es relacionado en cuanto a tarjetas de video, tarjetas de red, memoria RAM, procesador y demás componentes. Es aquí donde debemos instalar y conectar todos los cables necesarios para que nuestro computador funcione. Si hacemos un recorrido más o menos detallado de la placa madre, podemos encontrar de entrada los conectores o periféricos de entrada y de salida, donde podemos encontrar puertos como VGA y USB. También se puede encontrar el cable de internet. También podemos encontrar más en la parte interna un chip de audio y ranuras de expansión PCI, seguido de una ranura AGP, un conjunto de chips, un conector de suministro de energía de la placa madre que se conecte directamente a la fuente de energía, un soporte para el procesador, donde pues obviamente va el procesador, un conector del suministro de energía del procesador, que es la energía que implementa específicamente este componente, varias ranuras de expansión para tarjetas RAM, una batería de CMOS, que es la encargada de llevar la hora en el sistema, la BIOS, puentes, conectores de unidad de disco o disquete, que pues en la actualidad ya son muy poco usados, y conector de suministro de energía del ventilador de gabinete, que es el que se encarga de refrigerar lo que es toda la parte de la CPU de la placa madre, debido a que muchas veces se tiende a confundir con el ventilador que lleva encima del procesador, que es exclusivamente para que el procesador no se caliente y evitar daños y dar un buen rendimiento.